Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Jorge Capurro, integrante de la Comisión de Problemática del Pequeño y Mediano Estudio Profesional. Y en esta oportunidad llegamos a ustedes para analizar un poco el impacto que tiene esta pandemia y esta situación de aislamiento en el ejercicio profesional de nuestra actividad. Una vez más, hemos invitado como colaborador al doctor Pablo Bagnati, quien ha asistido un par de oportunidades a nuestras jornadas. Él es médico neurólogo, coordinador de neuropsiquiatría de FLENI, es docente responsable de la Facultad de Medicina de la UBA, es profesor titular de Salud Mental 2 y 3 de la Facultad de Medicina de la Universidad FASTA de Mar del Plata. Y en esta oportunidad va a ser un abordaje desde una arista distinta a lo que usualmente estamos acostumbrados a oír hablar en estos días. Nos explicará cuáles son las cosas que nos hacen sentir mal, qué podemos hacer para sentirnos bien en el contexto actual de aislamiento y fundamentalmente cuál será probablemente la nueva normalidad de aquí en adelante. Y sobre el final, y esto es muy importante, nos brindará un mensaje sumamente alentador a través de una mirada optimista y positiva. Pablo, adelante, por favor. Hola, mi nombre es Pablo Bagnati, soy médico neuropsiquiatra del Servicio de Neurología Cognitiva y Neuropsiquiatría de FLENI, y a 100 días de confinamiento en el escenario de COVID-19, la idea es repasar un poco cuál es el impacto psicológico, emocional que tienen todos nosotros y cuáles son las cosas que nos hacen sentir mal y cuáles podemos hacer para sentirnos bien. Voy a compartir una presentación donde podemos ir viendo la mayoría de los temas. La idea sería ver las mejores estrategias para vivir en este momento, en este prolongado confinamiento. En neurociencias se define inteligencia, lo más aceptado, comportamientos inteligentes, como la capacidad para resolver situaciones problemáticas nuevas. Es decir, que las mejores estrategias, las mejores acciones que nosotros podamos conducir
para nosotros mismos y para nuestro entorno, seguramente que van a ser las mejores estrategias para vivir esta época tan especial de confinamiento. La idea es tener mayor eficiencia en nuestro diario vivir, conservando un buen tono emocional y manteniendo una visión prospectiva y no apocalíptica. La propuesta entonces es hacer un repaso primero, cuál es el escenario real en este momento de COVID en la Argentina y en el mundo, cuáles son los trastornos emocionales principales que nos pueden afectar, qué mecanismos cerebrales utilizamos habitualmente en medio de este escenario, qué es lo que nos hace peor y qué es lo que nos hace mejor. Finalmente, algunos comentarios sobre lo que puede ser la nueva normalidad a partir de la pandemia. Estamos cansados de ver curvas y curvas de países que se llenan de casos, de muertos, estadísticas. En realidad lo que está sucediendo es que esta es la primera pandemia en la historia de la humanidad que tiene un tono fuertísimo de sobreinformación y de información online en el momento. Esto es lo que ocasiona que parece o parecería que todo el tiempo está muriendo gente y muriendo gente como si fueran moscas o que estos Walking Dead, muertos que caminan por la ciudad y nosotros caminamos entre ellos y contagiados, etcétera, etcétera. En realidad, si vemos el panorama a hoy fin de junio, podemos decir que en el mundo hay en total 10 millones de casos COVID. Si hacen ustedes un ejercicio de poner a los 45 millones de argentinos homogéneamente a través de todo nuestro territorio en un mapa y lo dividen en 4 pedazos, en uno de esos pedazos con 10 millones pueden entrar en este momento todos los casos de COVID de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Japón, China, Italia, España, todo lo que han escuchado en estos meses, de todo están en ese pedazo. Y en cuanto a los muertos, son la mitad de la población de la ciudad de Mar del Plata, los muertos totales en todo el mundo, 500.000 a fin de junio. Pero lo más importante de todo esto no es el número de muertos, sino que es el número de recuperados, que ya pueden ustedes a esa cuarta porción que yo les decía de la Argentina pasar un resaltador verde en el 54,5% para decir que esos son los que ya se han recuperado. Es decir, que la mortalidad es menor del 15%. Si miramos las cifras de la Argentina, tenemos al día de hoy cerca de 50.000 casos activos, dentro de esos hay 32.300 activos, 1.200 muertos, pero ya también la estadística es para Argentina, más del 54% de recuperados, es decir, más de 20.000 recuperados de casi 50.000 casos al día de hoy. Es importante saber que el gobierno y los medios están todo el día situados en lo que se llama la primera ola, pero hay 4 olas que se describen en todo el mundo con el tema del COVID. La primera ola tiene que ver nada más con los infectados de COVID, ya sea sintomáticos, asintomáticos, la morbimortalidad, los que han fallecido. Pero la segunda ola, que se está ignorando mucho, es toda la población con enfermedades prevalentes, que como ustedes saben, están concurriendo mucho menos a los controles y tienen mucho menos acceso aunque quisieran ir, a los centros de salud y a las prestaciones de salud. Esto es porque hasta hace muy poco en muchos lugares estaban prohibidas algunas profesiones como psicología, nutrición, kinesiología, etcétera, y que ahora recién se han liberado hace un mes. Hay mucho miedo y este es uno de los factores principales entre el miedo, la falta de circulación por el confinamiento y la falta de servicios, la caída de las consultas en los centros de referencia y en los centros gratuitos del Estado ha caído estrepitosamente. La tercera ola se le llama a los cuidados de enfermedades crónicas, es decir, centros de día, centros de rehabilitación, que la mayoría ha estado cerrado casi todo el tiempo y también son cientos de miles de personas que no acceden a los servicios de la recuperación de enfermedades crónicas.
Y la cuarta ola justamente es el impacto en la salud mental, el impacto socioeconómico, el impacto emocional, con un crecimiento de los trastornos de la ansiedad, trastornos depresivos, incrementos también de las ideas de suicidio, incremento del alcoholismo, incremento de los tóxicos, incremento también de las denominadas adicciones comportamentales como juego patológico por la web, incremento de la violencia familiar por tantos tiempos de confinamiento, e incremento del abuso infantil e incremento también de las personas de poblaciones especiales mayormente vulnerables, como pueden ser, por ejemplo, en nuestro caso, las que tratamos de deterioro cognitivo. Ha impactado mucho ya y tenemos estadísticas propias en los trabajadores de la salud. Por eso es que más que nunca tenemos que reconocer cuál es nuestro estatus emocional, cuáles son las cosas que nos pueden hacer mal, cuáles son las que nos hacen mejor y también poder tener la posibilidad de pedir ayuda profesional. El distanciamiento social, el confinamiento, las preocupaciones económicas y laborales, la incertidumbre para uno mismo y para los seres queridos que nos rodea son de las causas principales que están afectando y van a generar montos de ansiedad y angustia. Uno de los mecanismos cerebrales que opera es el de la ansiedad. En realidad la ansiedad es un pretendido mal. La ansiedad es un mecanismo de defensa de todos los mamíferos y también del hombre. Si en este momento nosotros sentimos olor a humo, vamos a levantarnos, a hacer acciones eficientes para tratar de detectar peligro o reacciones de huida. Esa es una ansiedad que nos defiende. Ahora, cuando la ansiedad es excesiva, el aumento de liberación de adrenalina y noradrenalina y el aumento del nivel de activación es constante, esto nos lleva a un estado muy desagradable y también con un gran impacto psíquico y también sobre el propio cuerpo. Entonces, de la oscuridad, siempre la humanidad se tuvo que adaptar. Pasaron muchas epidemias, pasaron muchas pestes y en realidad estamos en un nuevo proceso de adaptación. Lo que está pasando es que salimos de nuestra zona de confort y nos enfrentamos a una zona nueva donde nosotros tenemos que tener la mejor visión de cómo es esa zona y cuáles son los mejores comportamientos para enfrentarla de la mejor manera posible. Esto es Flenny, nuestro servicio, con una realidad que ya no es tal, con pleno contacto humano, con los alumnos, los ateneos, los servicios, la asistencia del personal, cada uno en su puesto, trabajando en equipo fuertemente, pero llegó una nueva realidad y al lado de las prestaciones presenciales también tuvimos que incorporar algunas expresiones de contacto remoto y así aparecieron las nuevas ideas, los nuevos contextos, también algo del trabajo en el hogar, las clases también remotas, los ateneos, y llegó también, seguramente para quedarse, la telemedicina. Como se puede ver en esta placa, una paciente mostrando una herida limpia después de una cirugía. Todos nos frustramos en nuestras expectativas. El congreso nuestro de este año era el sueño de visitar Ámsterdam, fue cancelado, se evitó la masificación y todos tenemos entonces otro mecanismo cerebral que tenemos que conocer más que nunca, que ocurre en las pestes. Está descrito ya en el libro de Albert Camus, La peste, en 1943, en plena guerra. En realidad es una metáfora de la invasión de los alemanes a París, pero que se habla mucho allí de la presentificación. ¿Qué es la presentificación en este confinamiento, en esta pandemia? Es que el cerebro humano, y sobre todo desde el lóbulo frontal, nuestro lóbulo más joven de la ontogenia en el Homo sapiens, nos prepara todo el tiempo desde chicos para desear, para proyectar, para ir hacia metas y objetivos. La peste hace todo lo contrario, va a contramano de eso, presentifica. Esa presentificación tenemos que concientizarla y evitarla. ¿Por qué presentifica? Porque es, ponete el barbijo, vas al banco con turno, está cerrada la frontera, está clausurada las líneas aéreas, tenés que tener este comportamiento de 1,80 m de distanciamiento, tenés que hacer esta cola, etcétera, etcétera, todo el tiempo, todos los días.
no hay ni tiempo para disfrutar en un grupo, ni hay tiempo para presencial, ni hay tiempo para tomarse un café en un bar y seguir en la gran ciudad. La presentificación, entonces, tiene que ser combatida con metas, proyectos y deseos que puedan estar dentro de lo posible en este marco de confinamiento. ¿Cuáles son las reacciones emocionales más comunes en el escenario COVID? Bueno, primero lo que todos hicimos. Al principio, cuando estábamos en marzo, abril, empezamos a probar nuestros recursos psicológicos, tratar de organizarnos, ser creativos, poner buena onda. Vino el humor en los grupos de WhatsApp. Esto nos llevó a tratar de sobrellevar lo mejor, pero pasó el tiempo y empezó a haber un cansancio y un hastío. Acá aparece otro mecanismo cerebral que es la cognición social. La cognición social es muy importante en neurociencias, es un descubrimiento que se empezó a conocer en los últimos 10 años y se trata simplemente de la capacidad que tenemos los seres humanos para ponernos en los zapatos del otro. Tiene que ver con la empatía que tenemos con el otro, tiene que ver con salir del propio ombligo. En tiempos de pandemia tenemos una habitual y casi diría natural tendencia, porque es un mecanismo defensivo, de replegarnos hacia nuestras propias fuerzas porque son más finitas, porque son más débiles, entonces es más difícil ver las necesidades del otro. Entonces está a prueba la cognición social. Como personal de salud podemos ser elogiados, podemos ser reconocidos, pero también la sociedad en estos momentos puede expulsarnos, puede tratar, como le pasó a esta persona del agente de salud, que el propio edificio quiso detenerlo cuando ingresaba cansado a la noche a su domicilio. O sea que tenemos que estar preparados, por un lado, para esto y tratar de salir de nuestro propio ombligo, porque esta es una época especialmente privilegiada para pelearse, es para entrar en conflicto. Esto es muy importante y es una cosa que debemos concientizar para evitarla. Y llegó un momento que perdimos la cuenta, escuchamos ya a las autoridades nacionales una y otra vez prolongar la pandemia y empezó también a crujir dentro nuestro la esperanza. Una investigación de la Universidad de Buenos Aires encontró que había casi en 4 de cada 10 argentinos un aumento demasiado o bastante de la ansiedad, mayores ataques de pánico, un aumento de la depresión y de la magnitud y refractariedad de la depresión, y sobre todo, muy interesante, que casi 2 de cada 10 argentinos expresó perder el sentido de vida, lo cual es bastante riesgoso y bastante significativo del momento que estamos viviendo. Y es increíble, pero 1 de cada 2 argentinos declaró tener bastante o demasiada incertidumbre. Esto es interesante porque si nosotros estamos más confiados, más tranquilos y con mayor buena información, probablemente bajamos el nivel de incertidumbre. El 80% de los argentinos está presentando trastornos del sueño, por eso es muy importante tener una buena higiene del sueño y sobre todo respetar nuestros hábitos y no cambiarnos, porque el confinamiento es una etapa ideal para trastocar nuestras rutinas. Trastornos de pareja, trastornos de la sexualidad, mayor aumento de las disrupciones maritales, divorcios, problemas en los trastornos vinculares. Repito, época ideal para pelearse y en realidad tenemos que estar más atentos a poder cuidar nuestros vínculos afectivos que nunca. Aumentó también la violencia, había dicho yo, estos son datos de Bolivia, casi la mitad de los femicidios ocurrieron durante la cuarentena. Entonces, identificar qué nos hace mal puede ser uno de los primeros pasos para corregirlo, para identificarlo y para ir sobre los mejores comportamientos inteligentes. El primero, y quizá una de las cosas más importantes de esta charla, es evitar la sobreinformación. Esto es
algo que se explica por otro mecanismo cerebral, que es que si una información ingresa a nuestro cerebro en forma muy frecuente y con alta tasa de emocionalidad, consolida pensamientos negativos, se graba como una huella consolidada de memoria que nos va a perseguir probablemente y que va a condicionar nuestras conductas negativamente. Por eso un buen consejo es mantenerse bien informado con un poco de información de una buena fuente a la mañana y un poco, unos 10, 15 minutos a la noche, pero no estar para nada yendo todo el tiempo al televisor o yendo a la web para encontrar información sobre el relojito de los muertos, el número de infectados, cómo está la Argentina versus otros países, etcétera. Otra cuestión es la clase de información. Hay todo tipo de clase de información, hay información también presentada en forma rimbombante, que asusta mucho. El cerebro está acostumbrado a reconocer alarma y peligro con los colores rojos y con las letras grandes. Así que este es otro problema de los medios, que están siempre con una tendencia hacia la catástrofe. Este es el pandemonium mayor, cuando se presentan imágenes de cementerios, de cruces o de aumento de la probabilidad de datos hacia futuro que nos llevan a una información también que le hace muy mal a nuestro aparato psíquico. Fíjense que la cocaína, decían, podía matar al virus, o que científicos contradicen o dicen lo que dice la Organización Mundial de la Salud o la CDC, etcétera, etcétera. Entonces, no comprar datos, todavía estamos en una primera fase de la pandemia y hay datos que no están consolidados y hay demasiada sobreinformación y de diversas fuentes que son dudosas. Tampoco hacer futurología. Ya hemos visto que fracasan muchas veces noticias que crean incertidumbre y desesperanza pensando que ciertas cosas van a ser eternas, que esto lo único que hace es flaquear y anemizar la esperanza. Otro de los mecanismos cerebrales que es privilegiado en la pandemia y que hay que tratar de reconocer es la procrastinación. Se define la procrastinación como el hábito de posponer. Ocurre siempre en los seres humanos. Todos tenemos cosas que no nos gustan y entonces inconscientemente eludimos. Lo que sucede en el cerebro es que hay un mecanismo de defensa, de recompensa primario, deseante de las cosas que están grabadas en nuestro cerebro que nos gustan, y hay una corteza cerebral más elaborada que nos lleva hacia lo que realmente debemos hacer, que es nuestro deber o que son las cosas que nos hemos propuesto. Entonces esa lucha en épocas de pandemia generalmente es desigual, porque tenemos mayor necesidad de recompensarnos, mayor necesidad de estar nosotros con cierto nivel de placer y empieza a disminuir nuestra eficiencia, nuestra eficacia. Entonces es muy importante reconocer si uno en el día se ha puesto algunos objetivos y ha querido hacer 10 cosas y terminó el día, hicimos solo 2, probablemente estemos procrastinando. Esto, reconocerlo, saber que existe, que es un mecanismo cerebral común que se ve en la depresión, en los estados de ansiedad y en la vida normal de los seres humanos, pero que está actuando mucho más en esta época, es muy importante. También hay un mecanismo, habíamos dicho, de excitación posible. Esto nos lleva a una mayor probabilidad de pasar al acto. Esto se llama acting out, pasaje al acto sin mediatizar con el pensamiento. Es fácil que estemos más irritables, más disfóricos, que es la euforia mala, con mayor impulsividad o intolerancia. Es bueno reconocer nuestro estado anímico porque esto puede pasar, como puede pasar lo contrario, que es ir hacia el polo de la parálisis, tener más lentitud, estar más paralizado, estar con una disminución en la velocidad de procesamiento cerebral que uno tiene habitualmente basal, con lentitud y sensación de hastío, de fatiga mental. Vamos a ver, por último, qué es lo que nos hace bien. ¿Qué debemos buscar? Bueno, primero habíamos hablado del tema de las noticias. Busquemos y privilegiemos también todas las buenas noticias que hay. Hay a cada rato buenas noticias, como decía yo, distintas proyecciones se han bajado, veamos los datos reales y
tratemos de que se consolide en nuestro pensamiento todo lo contrario a un pensamiento apocalíptico. Un enfoque optimista. Toda peste fue superada en la historia de la humanidad. Recordarán ustedes la del SIDA y que hemos llegado a tratamientos que la gente HIV puede vivir perfectamente, soñar, viajar, trabajar, proyectar, casarse, tener hijos, y esto era impensado en la década del 90. No cultivemos un pensamiento apocalíptico, la cifra de recuperados ya es del 55% prácticamente y toda epidemia fue vencida. Otra cosa es el tema de la letalidad del virus. En Argentina, la letalidad que se dice que está en el 2,1, esto es decir, que cada 100 infectados el virus solo puede matar a 2 y que esos 2 que mata son mayores de 60 años, con un promedio en Argentina de 74 años, en realidad es una cifra falsa. ¿Por qué? Porque el índice de letalidad se hace sobre los casos testeados y ya sabemos que el testeo en Argentina es muy bajo, o sea que probabilidad es que haya mucho más infectados que los que se dicen y entonces sobre ese número se va a diluir ese 2,1 y seguramente que estamos en un número más cercano a 1,7, 1,8 probablemente. Es muy importante entonces para que nos sintamos esto como un tiempo o un reloj cercano a una morbimortalidad que nos ocupa. Otra cosa muy importante es que el cerebro humano, como decíamos, está preparado para desear y proyectar desde que somos chiquitos. No dejen de hacerlo. Un confinamiento no es la excusa para dejar de proyectar y para dejar de desear. No hagan también escenarios catastróficos. Todos los empleos, como los suyos, como los míos, van a proseguir y probablemente van a crecer. Y la nueva realidad ya lo está diciendo. Cuando empieza el día, es muy bueno hacer un organigrama porque si nosotros vemos que de nuestro checklist desde la mañana estamos probablemente con un 20, un 30% de lo que habitualmente hacíamos, seguramente que estamos procrastinando. Entonces, para reconocer la procrastinación es importante hacer a la mañana un paneo de nuestra probabilidad de actos y hacer un testeo rápido cuando terminó el día. Distanciamiento físico no significa distanciamiento afectivo. Hay una amplia red en la web para estar cerca de nuestros contactos, las reuniones por las distintas galerías y distintos escenarios remotos que nos acercan a nuestros afectos, los que tienen permiso para caminar y los crecientes permisos para salir que se empiezan a desplegar son una buena noticia que también tenemos que buscar todo el tiempo. Estamos terminando y vamos a tratar de resumir todo esto en una regla mnemotécnica que preparé para que todos se lleven y puedan recordarlo siempre, que es la palabra poderosa. En vez de llenarnos de miedo, empodérense, empodérense porque la palabra poderosa resume evitar la procrastinación. La P es de procrastinación. Eso se hace haciendo un organigrama temprano. Reconozcan su estado anímico cuando se despiertan, propónganse el mejor día y hagan su organigrama para tener un orden en el desorden del confinamiento. Deseen. El cerebro humano desde chicos está preparado para desear y no abandonen el físico. Hagan ejercicio siempre, todos los días, un rato dedicado al ejercicio, porque, como lo dice la vieja frase, en mente sana, en corpore sano. El tiempo ideal para pelearse. Propónganse lo contrario. Propónganse que sea un tiempo de unión dentro del lío y de la desesperanza que quiere sembrar el confinamiento y la pandemia. Es muy importante también que sea un tiempo siempre preservado de ocio. El ocio está demostrado que nos da salud psicofísica. Es menester que sueñen, proyecten sus viajes, proyecten sus vacaciones, que sus hijos o que sus queridos los escuchen, porque da todo lo contrario a la sensación de detención y de pie encima que pone el confinamiento y que quiere poner la pandemia. Y por último, pidan ayuda a un superior, a un par, a un ser querido y sobre todo a los profesionales de la salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras. Probablemente que haya una nueva normalidad.
Se habla mucho sobre esto. Algunos escenarios han llegado seguramente como para quedarse. Teletrabajo, home office, más contacto remoto, no tantas reuniones de cercanía física. Va a haber cambios en los hábitos como los hubo en todas las pestes. Recuerden ustedes que después del SIDA hubo mayor cuidado en la preservación sexual hasta en las trabajadoras sexuales. Creó mayor equidad también para reconocer la heterosexualidad, en toda la polisexualidad, en todas sus órdenes posibles y respetar más los derechos de cada sujeto. El cambio en la forma de trabajo, en la capacitación, el cambio en el lugar, es seguramente que puede ocurrir, pero lo que no va a cambiar son nuestros valores, nuestro compañerismo, nuestra visión afectiva y nuestra pulsión por querer trabajar y dar lo mejor de nosotros. Va a haber cambios humanísticos y filantrópicos, pero eso lo veremos. Probablemente la vuelta sea más fácil que lo que pensamos. Ya en algunas ciudades grandes como Mar del Plata se está volviendo a la normalidad y esto va a pasar también en Buenos Aires progresivamente. Cambios más raros, más sofisticados puede ser que ocurran. En realidad, hoy tenemos cosas como importantes como el distanciamiento físico, el uso de barbijo, la higiene reiterada, que es lo que ya sabemos que más opera para no contagiarnos. Entonces, nos interesa a todos el futuro porque es el sitio donde vamos a pasar el resto de la vida. Una visión oscura no nos sirve de nada, es una esperanza cada día y tenemos que poner lo mejor de nosotros porque esto está terminando. Muchísimas gracias.